Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos en la clase 2 y en el sistema les estoy dejando este material. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, vamos a entonces comenzar con lo que sería el armado de nuestra primera página web, ¿sí? Para poder llegar a esa instancia necesitamos conocer un poco sobre lo que es la base del HTML. Dentro de este PDF vamos a ver las diferentes versiones, qué son las etiquetas, los atributos, las características en general de las etiquetas HTML, qué es una declaración de tipo de documento y la estructura básica de un documento HTML5. Por aquí les dejo dos links de dos diapositivas que vamos a ver en este PDF. Luego un nuevo PDF hablando de específicamente las etiquetas principales de la estructura de un documento HTML. Un tercer PDF donde ya empezamos a ver algunas etiquetas que tienen que ver con el marcado semántico de textos. Ya vamos a ver qué es eso. Un ejemplo de las etiquetas semánticas que vamos a ver y el link para descargarnos en forma gratuita el programa con el que vamos a estar trabajando en este cuatrimestre, bueno, en todo el año en realidad. ¿Sí? Lo van a descargar desde aquí y lo instalan, digamos, en sus computadoras para poder empezar a trabajar. Si están eventualmente, si ustedes ya tienen conocimientos previos en diseño de páginas y ya estuvieran utilizando algún otro editor de código, pueden seguir haciéndolo perfectamente, solo que aquello que yo les voy a mostrar en clase va a ser relacionado con brackets. Entonces, si lo quieren descargar, quizás es mejor, ¿sí? Así pueden seguir con más precisión lo que vamos viendo en la clase. Pero si no, nuevamente son libres de usar otros programas. Finalmente por aquí les dejo un link a un foro donde van a poder hacer alguna consulta sobre los temas vistos particularmente en esta clase. Bien, vamos a ver el primer PDF. En este PDF les dejo material que tiene que ver con qué es el HTML. ¿Sí? El HTML es entonces el lenguaje que vamos a ver para el armado de páginas web. ¿Sí? El HTML es un lenguaje cuyas siglas significan Hypertext Markup Language, ¿sí? Que hacen, referencia a las marcas o etiquetas para la elaboración de páginas web. ¿Sí? Este es un estándar a cargo de la World Wide Web Consortium o la W3C, que es una entidad que es la que se encarga de fiscalizar, que todo lo que suceda en el mundo de la web se desarrolle con normalidad y de la forma más optimizada posible. ¿Sí? Es una entidad que está vinculada con todas las tecnologías y los lenguajes relacionados al armado de sitios. El HTML tiene diferentes versiones, ¿sí? Inclusive también hay otro lenguaje que es el XHTML, que es básicamente un combinado de el XML con el HTML, que sigue vigente hoy en día y quienes aún lo utilizan, pero lo que nosotros vamos a utilizar en esta cursada es básicamente el HTML5, ¿sí? Que es la versión que se está utilizando hoy en día. ¿Qué es lo que trae de nuevo esta versión? Bueno, o de interesante, incorpora las llamadas etiquetas semánticas, que son etiquetas
con las que nosotros vamos a marcar elementos, ¿sí? O partes, digamos, de la información adentro de un documento, y vamos a estar contando algo más acerca de ese sector o de ese elemento, más allá de lo que ese elemento o ese texto nos dijera, ¿sí? Nosotros estamos contando algo más sobre el elemento a través de las etiquetas. O sea, describe con mayor precisión el contenido de un documento HTML. Y vamos a ver entonces aquí, en este vínculo que les dejo, una lista de todas las etiquetas vigentes hoy en día, separadas por áreas, ¿sí? Y van a ver por aquí un iconito que va a mostrar cuál es la versión en la que esa etiqueta fue creada. Si quieren curiosear un poquito algunas de ellas, pueden hacerlo siguiendo, digamos, haciendo un clic sobre el nombre de la etiqueta, y van a ver definición, ejemplos y otros datos interesantes acerca de ese elemento en particular. Bien, entonces estamos hablando de etiquetas. ¿Y qué es una etiqueta básicamente? Bueno, aquí tenemos una etiqueta. Una etiqueta se ve así. Tenemos una etiqueta de apertura, y así se ven las etiquetas de cierre. Cada o la gran mayoría, digamos, de los elementos HTML se representan a través de etiquetas de apertura y de cierre. Es decir, aquello que aparece entre la apertura y el cierre es el elemento en sí. Vamos a ver que estas etiquetas están formadas, ¿sí?, por el signo mayor que y menor que ya conocemos de matemática, y se diferencia, digamos, la etiqueta de apertura de la de cierre gracias a, digamos, esta barra invertida, ¿sí?, que nos está indicando que esta particularmente es una etiqueta de cierre. Bien, las etiquetas además tienen atributos, ¿sí?, o pueden tener atributos. ¿Qué son los atributos? Bueno, son palabras que vamos a agregar a las etiquetas de apertura para definir detalles de comportamiento o presentación de una etiqueta. Dentro de lo que ustedes van a ver si entran en este vínculo, ¿sí?, que les dejo por acá, también van a ver los atributos entonces que están relacionados con cada etiqueta. Bien, ¿cómo se escriben? ¿Cómo se escribe? Digamos, por ejemplo, en este caso tenemos un párrafo, ¿sí? El párrafo en HTML está representado por la letra P, P que abre y P que cierra, y lo que escribo adentro entonces es un párrafo, ¿sí? Y aquí nos habla de anidar etiquetas. ¿Qué significará esto? Bueno, anidar etiquetas significa básicamente que nosotros podemos escribir unas etiquetas adentro de otras, pero estas etiquetas deben guardar una simetría. Es decir, lo primero que abre es lo último que cierra, ¿sí? Si yo esto lo escribiera al revés y cerrara primero P y cerrara después esta otra etiqueta, la etiqueta M, estaría incurriendo en un error, ¿sí? Entonces, el P es, digamos, en este caso, la etiqueta que abraza, digamos, o incluye a todas las que van a indicar alguna situación particular adentro de ese texto, dentro de ese párrafo. En este caso, la etiqueta M es la etiqueta que indica que un párrafo es importante o tiene énfasis. Esta es una de las que llamamos etiquetas semánticas, ¿sí?, porque ya nos están contando algo más acerca de este texto. Bien, ¿qué más les dejo por aquí? Bueno, aquí la W3C es la entidad u organización que les contaba antes. Aquí también tienen el vínculo para visitar el sitio, que está en inglés, pero digamos, si se animan
a leer un poquito y a recorrerlo, van a ver interesantes novedades relacionadas con el mundo de la web. Aquí tenemos también el validador. El validador es un servicio que nos da la W3C para que podamos, una vez que hayamos terminado de armar el documento HTML, podamos verificar si ese código que hemos escrito está correctamente armado. Es decir, vamos a tipear, si tuviéramos una página subida a internet, escribiríamos por aquí la dirección, la URL. Si fuera un documento que está guardado en nuestro sitio, en nuestro disco, podríamos subirlo directamente desde esta pestaña y también copiar y pegar el código directamente en una ventana que vamos a ver en esta última opción, luego chequear y veremos como resultado si nuestro documento está bien escrito, si corresponden las etiquetas que estamos utilizando a la versión del HTML que ya dijimos en la que vamos a trabajar. Si está todo correcto, vamos a ver un tilde verde, y si no, nos van a salir algunas indicaciones para corregir. Así que bueno, ténganlo en cuenta porque es una interesante herramienta para chequear errores y arreglarlos. Bien, vamos a ir ahora, antes de seguir, les voy a mostrar el programa Brackets, ¿sí? Este entonces es el iconito del programa, y lo primero que necesitamos hacer para empezar a trabajar es básicamente abrir un documento nuevo. ¿Sí? Aquí nos avisa que tenemos en pantalla un documento que todavía no tiene nombre, y para poder empezar a trabajar con el código, ya que este es un programa que trabaja con diferentes formatos o diferentes lenguajes de programación, nosotros tenemos que avisarle al programa en qué tipo de documento vamos a crear, o vamos a querer escribir. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que antes de empezar a escribir nada, lo guardemos. ¿Sí? Guardar como. Siempre conviene armar una carpeta, ¿sí?, en la que guardemos nuestros archivos ordenadamente. Y como este es el primer archivo, o lo que sería el documento que representaría al inicio, ¿sí?, de la homepage de un sitio, se va a llamar siempre por una convención, ¿sí? Es el nombre que vamos a utilizar siempre para el primer documento, ¿sí? Y este va a llamarse index, index.html. Guardamos, ya tenemos aquí entonces el nombre, y ahora lo que vamos a chequear, yo lo voy a chequear porque yo ya lo tengo instalado, pero cuando ustedes empiecen a trabajar o se descarguen por primera vez el programa, van a tener que asegurarse de tener instalada una extensión que nos va a permitir escribir el código con atajos, ¿sí?, con mayor rapidez. Entonces vamos a ir a la extensión, al gestor de extensiones, ¿sí?, que es este iconito que parece como un Lego. Vamos a buscar Emmet, ¿sí? Esta es la extensión que necesitamos. Yo aquí la tengo instalada, pero ustedes van a tener que instalarla, ¿sí?, presionando el botoncito de instalar. Una vez que esté instalada Emmet, vamos a crear, digamos, lo que sería la estructura, ¿sí? Les voy a mostrar por aquí al final, ¿sí? Necesitamos generar la estructura base o el esqueleto base de un documento HTML. Estas son las etiquetas de base, las que nosotros necesitamos después para incorporar elementos, ¿sí? Entonces, ¿cómo creamos esta estructura base rápidamente? Bueno, gracias a un atajo de Emmet, que lo vamos a lograr simplemente
escribiendo el signo de cierre de exclamación y tocando inmediatamente después la tecla Tab del teclado. Es la que aparece arriba a la izquierda. ¿Sí? Ahí tenemos entonces la estructura del documento HTML. Entonces vamos a guardarlo antes que nada. Volvemos al archivito y nos habíamos quedado en el doctype. ¿Qué es el doctype? Doctype significa declaración de tipo de documento. Es decir, nosotros con esta línea que vemos por aquí, es esta línea de aquí arriba, estamos diciendo en qué versión de HTML este documento va a estar escrito. Entonces, todas las etiquetas que yo incluya en este documento van a tener que corresponder con la declaración de tipo de documento que yo mencioné aquí arriba. Esta declaración de tipo de documento, esta que estoy usando yo aquí, corresponde al HTML5. ¿Sí? Entonces, todo lo que yo use aquí, todo lo que yo escriba, va a tener que ver con esa versión del HTML. Si yo colocar alguna etiqueta que hoy por hoy en esa versión está obsoleta, voy a tener un error. Y eso, ¿quién me lo va a marcar? El validador. ¿Sí? Cuando yo ya termine mi trabajo y lo pase por el validador de la W3C, va a salir el error, ¿sí? Me va a decir esta etiqueta ya no es válida en HTML5. Bueno, y habrá que quitarla o cambiarla por otra. Bien, entonces, ¿cuántos tenemos? Hay muchos, claro, son todos los que, acá tenemos la del HTML5 y todas las versiones anteriores que se usaron, ¿sí? Y se usan algunas de ellas todavía. Fíjense lo largas que eran y difíciles, aquí había que hacer copy-paste, ¿sí? Por suerte la del HTML5 es una bien sencillita. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, tenemos que el documento HTML, ¿sí? O sea que, digamos, el programa que lee este tipo de archivos es el navegador, ¿sí? Entonces, para que el navegador sepa que está ante un documento HTML, necesitamos decírselo, ¿sí? ¿Cómo se lo decimos? Bueno, con la etiqueta HTML que abre y HTML que cierra, ¿sí? Entonces, estos serían HTML que abre y que cierra, serían los límites del documento. No es correcto escribir nada por fuera, ¿sí? Ni antes de la etiqueta ni después. Después del cierre ya no puede ir nada. Bien, ¿qué es lo que vemos por acá? Bueno, aquí vemos, por ejemplo, un atributo de la etiqueta HTML. Y este atributo me viene a hablar del lenguaje en el que va a estar el contenido de este documento HTML, que como va a ser seguramente en español, vamos a decir es. Bien, luego un documento HTML se divide básicamente en dos sectores, el sector head y el sector body. ¿Qué es lo que sucede adentro del head? Bueno, dentro del head van a pasar cosas que el usuario o el visitante de nuestro sitio no van a ver, ¿sí? Son cosas que suceden como por ejemplo cuando uno va al teatro y hay unas cortinas atrás del escenario, ¿sí? En la parte de atrás del escenario, que dan a algo que llamamos bambalinas. En las bambalinas pasan un montón de cosas, ¿sí? Están los actores esperando, están los maquilladores, los camarines, ¿sí? Pero el espectador no ve nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a escribir nosotros en el head? Bueno, básicamente cosas que van a tener que ver con el documento, pero no se van a ver o no se van a visualizar en el navegador. Entonces, solo esta etiqueta, la etiqueta title, ¿sí? Es la etiqueta que luego vamos a poner, por ejemplo, mi primera
página web, ¿sí? Es una etiqueta que luego yo la voy a ver en la pestaña del navegador. Fíjense, yo entro ahora. Esta es una de las formas que tengo para visualizar mi documento en el navegador, ¿sí? Voy a la carpeta donde lo tengo guardado, botón derecho, abrir con, y le digo dónde lo quiero abrir. En mi caso, el navegador que uso por defecto es Safari. ¿Sí? ¿Qué pasa? No veo nada porque todavía no tengo nada escrito, pero sí empiezo a ver lo que acabo de escribir en la etiqueta title, ¿sí? Entonces, lo que yo escriba ahí es lo que va a verse en la pestaña del navegador que corresponda a ese documento. Bien, otra forma de visualizar rápidamente mi documento en el navegador es tocando este rayito, ¿sí? Que vemos también por aquí, que es la vista previa dinámica o Live Preview, ¿sí? Si nosotros tocamos aquí, en este rayito se colorea de naranja y se abre una ventana nueva del navegador donde se ve, digamos, nuestro documento. Yo no lo uso porque, no sé, por algún extraño motivo, a mí en general no me funciona, ¿sí? Pero en general a los demás sí les funciona. Pero a veces, ojo que puede fallar, entonces tenemos otras maneras de abrir un documento y lo tenemos que hacer a mano, ¿sí? Así como esto que yo hice recién. Botón derecho, abrir con, ¿sí? Y lo vemos en el navegador. O arrastramos hasta el icono del navegador y también lo vamos a abrir. Bien, ya tenemos entonces el title. ¿Y qué es esto que vemos por acá? Bueno, esta es una etiqueta, la etiqueta meta. Es una etiqueta que vamos a usar o podemos usar varias veces adentro del head y su uso va a depender del atributo que le siga, que le incluyamos. En este caso, el atributo que le vamos a incluir a la etiqueta meta es charset. ¿Qué significa charset? Bueno, juego de caracteres. ¿Y qué es el UTF-8? Bueno, es un juego de caracteres que contiene la gran mayoría de caracteres especiales, de caracteres de todos los idiomas del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos decir con esta etiqueta? Bien, nosotros tenemos caracteres especiales dentro de nuestro idioma, del idioma español, que son, por ejemplo, las ñes, las letras acentuadas, la diéresis, ¿sí? Entonces, nosotros le estamos diciendo al navegador, hey, nuestra página contiene caracteres especiales y los vas a poder mostrar correctamente usando el UTF-8. ¿Sí? Si nosotros no colocamos esta línea avisándole al navegador en cuál juego de caracteres basarse, entonces el navegador probablemente no pueda interpretar los caracteres especiales de nuestro idioma y los muestre con algún tipo de error. Entonces es importante que esta línea de código esté. ¿Sí? Bien, por ahora eso es entonces lo que vamos a ver del sector head. Y dentro del body vamos a incluir todos los elementos visibles en de nuestro documento o de nuestra página web, ¿sí? Van a ver entonces títulos, párrafos, imágenes, videos, vínculos, líneas divisorias, etc. Vamos a volver un instante aquí. Bueno, este PDF ya está terminado. En este otro, que se llama HTML etiquetas, ¿sí? Tenemos también una explicación un poco más extensa sobre el significado de estas etiquetas que yo les mencioné recién. La etiqueta title, ¿sí? Que es la que indica el título del documento.
¿Qué importancia tiene? ¿Sí? ¿Qué influye en la visibilidad y en las visitas y en la difusión del documento o de la página? Lo que nosotros incluyamos en el title lo vamos a ver en las búsquedas, ¿sí? En las páginas de los buscadores. Cuando alguien tipee una búsqueda y mencione alguna palabra clave relacionada con nuestro sitio, ¿sí? Entonces van a salir los resultados de las búsquedas o de esa búsqueda y vamos a ver el title exactamente en este lugar. Bien, ¿cómo trabajarla correctamente o optimizarla? Bueno, cada página debe tener un título independiente, debe ser informativo, no superar cierta cantidad de caracteres, ¿sí? Debe atraer a los usuarios a hacer un clic. Y si me excedo de esa cantidad de caracteres que determina Google, ¿sí? Va a suceder esto, ¿sí? Cuando los titles son demasiado largos, aparecen esos 3 puntitos y el texto no se ve completamente. Bien, aquí hay algunos errores más comunes en el uso del título de las páginas web. Títulos sin sentido, emplear el mismo título más de una vez. ¿Cuál es la estructura adecuada para el title? ¿Sí? Todo esto ustedes tienen que leerlo. No nos vamos a detener mucho ahora. Simplemente yo quiero mostrarles qué es lo que les dejo, qué material les dejo. Y bueno, en este caso, por ejemplo, si a veces sucede que por algún motivo estamos incurriendo en algún error contrariando aquello que dictamina Google y caemos en desgracia, y Google nos penaliza, bueno, aquí les dejo un pequeño link que ustedes pueden leer si les interesa sobre qué son las penalizaciones de Google y cómo detectarlas. Bien, acá está un poquito más explicado el tema del charset. Sí, aquí hay otros juegos o grupos de caracteres que están en uso. El UTF-8 es, digamos, el predeterminado para HTML5, cubre casi todos los caracteres y símbolos de los diferentes idiomas que se hablan hoy en día. Y aquí tenemos el UTF-8 que va en ascenso contra, digamos, los otros que ya se están empezando a dejar de usar. Bien, aquí la etiqueta meta, ¿sí? Que son etiquetas entonces que nos dan la posibilidad de incluir información del sitio, por ejemplo, autor, título, fecha, palabras claves, descripción, ¿sí? Toda esa información que vamos a incorporar, sobre todo cuando estemos terminando de diseñar o de armar una página. Y finalmente llegamos a lo que es el refuerzo o marcado semántico de textos, ¿sí? Donde nosotros le damos sentido al texto a través de las etiquetas. ¿Por qué es interesante y tener en cuenta, ¿no?, esto del marcado semántico? Bueno, el código es más claro y fácil de mantener, o sea, podemos encontrar rápidamente aquello que necesitamos encontrar. Ayuda al sitio a ser accesible, ya que nosotros estamos diciendo exactamente, estamos aportando un sentido extra al texto a través de las etiquetas. Eso está buenísimo. Mejora el posicionamiento, digamos, de nuestro sitio en los buscadores, ¿sí? Y ayuda también a que si en algún momento otro diseñador u otra persona lee el código de nuestras páginas, lo puede interpretar y entender mucho más, con mucha más facilidad, ¿sí? Tenemos aquí entonces algunas etiquetas que tienen que ver con esto del marcado semántico. Vamos a probar entonces estas etiquetas ya mismo. Antes de las semánticas, yo les voy a contar, por ejemplo, las etiquetas que tienen que ver con los títulos, ¿sí? El HTML tiene 6 niveles de títulos representados con la letra H de heading, ¿sí?, o encabezado, y con los números del 1 al 6.
El H1 sería, en este caso, fíjense yo lo que hice, escribí H1 y toqué la tecla Tab, ¿sí? Y se genera automáticamente la etiqueta de apertura y la de cierre. Entonces, el documento, digamos, el elemento H1 es el elemento, digamos, es el título más importante o que debe indicar lo más importante de ese documento. Vamos a ver, a escribir algo. ¿Sí? Voy a guardar y vamos a mirar a ver cómo se ve esta página. Yo en este caso, si estuviera trabajando con la vista previa dinámica, ¿sí? Con la del rayito, vería en el momento en que guardo el trabajo, ya podría ver cómo va quedando sin necesidad de refrescar. Pero como yo no lo abrí con ese sistema, entonces voy a hacer Control R o F5 y entonces veo lo nuevo que acabo de escribir. Bien, así se ve entonces el título principal de un HTML, el H1, que es entonces el más grande, el que aparte tiene un tamaño mayor, y vamos a ver cómo se ven los demás. Yo aquí les voy a hacer una muestra más de atajos, que esto me lo da Emmet. H5, H6, H y nada más. Ya me estaba por pasar. H2, H3, 4, 5 y 6. Una vez que tengo esta tira, hago Tab y ya tengo guardado o tengo armadas, digamos, las etiquetas. Vamos a ponerle subtítulo. Bien, guardo y refresco. Y aquí tengo entonces los 6 niveles de títulos que me da el HTML. Así se ven en negro en la letra Times y así se ven todos los elementos HTML. El HTML es entonces el lenguaje que nos permite incorporar elementos y nada más, ¿sí? Al que le vamos a tener que, digamos, es el que nos habla de la estructura básicamente de nuestro documento, ¿sí? Nos cuenta cómo va a ser la estructura de ese documento en cuanto a los elementos que van a aparecer en ese documento. Y nada más, ¿sí? No podemos poner colores, no podemos poner fondos, no podemos modificar la ubicación de los elementos y un montón de cosas más, o sea, las que tienen que ver con lo que es estilo en sí, lo vamos a hacer con otro lenguaje u otra tecnología que es el CSS, ¿sí? El HTML se ve así, feíto. Vamos a tener que esperar un poco para ver colores y fondos y cosas lindas. Bien, entonces ya tenemos los 6 títulos. Ahora, es importante respetar la jerarquía de los títulos. Es decir, si yo tengo un H1, voy a poder usar un H2. Si tengo un H2, voy a poder usar un H3. Si tengo un H3, recién ahí voy a poder usar un H4. Si tengo un H4, voy a poder usar el 5. Y si tengo el 5, voy a poder usar el 6. No puedo saltearme ninguno de ellos, ¿sí? Es otro error que va a salir en el validador si yo, digamos, me salteo alguno, ¿no? Tampoco voy a seleccionar un título simplemente por cómo se ve, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decir, yo quiero justo un texto o un pie de foto que necesito que tenga este tamaño. Entonces voy a usar un H6 y lo tiro como un pie de foto. Y eso está mal, en realidad, porque tenemos otra cosa para pie de foto, no un título.
¿sí? Entonces no tenemos que usar títulos, ¿sí?, por cómo se ven o porque el tamaño del texto, el cuerpo del texto nos acomoda o nos sirve justo para lo que necesitamos, ¿sí? Un título es un título, ¿sí? Bien, ya tenemos entonces los títulos. Vamos a ver los párrafos. El párrafo se cuenta entonces con la letra P, ¿sí?, con la etiqueta P. Y lo que yo voy a escribir entonces adentro es un párrafo. Ahora bien, yo quiero hacer ahora un texto de relleno, ¿sí?, porque estoy de repente, vamos a suponer, estoy haciendo el boceto de una página web para un cliente y no tengo el texto definitivo todavía. Entonces quiero hacer, digamos, un relleno, algo que sea un texto que no diga nada, pero que se vea que hay un texto, simplemente. Entonces, para eso tengo algo que llamamos texto simulado, que es el lorem ipsum, que empieza con las dos palabras muy conocidas, lorem ipsum. El texto simulado o texto de relleno es un texto que está en latín y empieza con esas dos palabras. Entonces, el atajo que nosotros vamos a usar para rellenar, ¿sí?, con texto falso, ¿sí?, o texto de relleno, es lipsum. Lipsum, y tocamos la tecla Tab. Ahí tenemos entonces nuestro párrafo relleno de texto simulado. Otra cosa que podemos hacer es crear, por ejemplo, otro párrafo y decir que este párrafo queremos que tenga 5 palabras. Entonces agregamos el 5. Y cuando hacemos Tab, ya tenemos un párrafo de 5 palabras. Vamos a hacer uno más. Lipsum 150, ¿sí? Y ahí tenemos un párrafo con 150 palabras. Bien, estas serían entonces como las etiquetas básicas de lo que sería, bueno, el texto, ¿sí?, títulos y texto párrafo. Vamos a ver nuevamente esto de las etiquetas semánticas, ¿no? Nosotros podemos entonces hablar un poquito más, entonces, o dar un poco más de sentido al contenido de un documento a través de estas etiquetas. Por ejemplo, si yo tengo un texto importante, que es importante por algún motivo, lo puedo marcar con la etiqueta strong. Así también con la etiqueta M, en la que voy a decir que quiero marcar una parte de un documento y parte de un texto, perdón, y que ese texto se vea como enfatizado o con énfasis. ¿Cuál es el aspecto? Bueno, el aspecto que se ve, digamos, en pantalla es como si fuera una negrita y este como si fuera una cursiva. Pero si bien el visitante o el navegante lo va a ver como una negrita o como una cursiva, lo cierto es que por atrás, en el código, nosotros estamos diciendo que ese texto es algo más que una negrita o una cursiva. Es un texto importante o un texto resaltado por algo. Bien, luego tenemos, antes de seguir, vamos a hacer la prueba de estas dos. Vamos a suponer que quiero, de repente, a ver, este párrafo que es grande. Quiero hacer una oración como si fuera un texto importante. Entonces escribo strong y hago tab y tengo la etiqueta que abre y que cierra. Entonces corto la etiqueta de cierre con control X o el comando cortar y lo pego allí justo donde va a terminar ese texto importante. Ahí está. Guardo. Ahí tengo entonces los párrafos que no los habíamos visto todavía y aquí tengo la línea que me dice además que ese texto es importante. Vamos a ver entonces, vamos a probar cómo se ve el M. Vamos a ponerle aquí M tab, corto la etiqueta de cierre
y la pego exactamente al final de la oración, que la quiero marcar como texto enfatizado, ¿sí? Entonces, esto que hago yo rapidísimo es control S, ¿sí? Para guardar, otro comando para pasar rápidamente de ventana, y aquí veo entonces el texto enfatizado. Bien, ¿qué otras cosas tenemos? Bueno, ¿qué otras etiquetas teníamos por acá? Bueno, tenemos por ejemplo la etiqueta mark para texto marcado, ¿sí? Que este texto se va a ver como si le hubiéramos pasado un resaltador por encima. La etiqueta small, que me da texto pequeño, ¿sí? El texto pequeño con la etiqueta small estaría marcando, por ejemplo, la letra chica de un contrato, ¿sí? O sea, si yo tengo algo que son como, por ejemplo, los legales, que aparecen generalmente con letra chiquitita, lo voy a trabajar con la etiqueta small, ¿sí? Si yo quisiera poner algo que aparece como tachado, bueno, voy a usar la etiqueta del. Y si necesito un índice o subíndice, ¿sí? Voy a usar la etiqueta sub o sub. Y la etiqueta ins es algo, bueno, es una etiqueta, qué sé yo, de todas estas, un poco la más compleja de entender, entre comillas, ¿no? La etiqueta ins es algo que marca un texto que fue insertado o que fue agregado posteriormente. Vamos a suponer que nosotros tenemos un texto que fue, no sé, que en Wikipedia describe, no sé, una enfermedad que no tiene cura, ¿sí? Pero más adelante, de repente la cura aparece, ¿sí? Entonces se agrega un texto diciendo, y en el año, qué sé yo, 1960, se encuentra la vacuna para curar esta enfermedad. Bueno, ese texto que se agrega después se marca con la etiqueta ins. Es un texto insertado luego, ¿sí? Que fue insertado después o en otro momento a lo que fue creado el texto original. Bien, vamos a ir probando estas etiquetas. Y, por ejemplo, la etiqueta, vamos a empezar por otro párrafo. Con un texto resaltado. Y aquí hacemos la etiqueta mark, corto, lo llevo al final, y si guardo y si voy a mirar, ahí aparece el texto con el párrafo resaltado. Vamos a ver la siguiente. La siguiente es, perdón, vamos a empezar otra vez por párrafo. Este es con esto lo vamos a marcar con la etiqueta small. Corto entonces la de cierre, la llevo al final, y si voy a mirar, refresco, y ahí veo la letra chica de un contrato aparece más pequeña. Vamos a ver aquí otro caso. Párrafo con texto tachado, ¿sí? Como esos casos de, por ejemplo, antes 100 pesos, ahora 70 pesos, ¿sí? Entonces el 100 aparece tachado. Para eso, por ejemplo, podríamos usar la etiqueta del. ¿Sí? Ahí tenemos entonces el texto tachado. Luego tenemos parece que me faltaban índice y subíndice. Sí,
Vamos a suponer que queremos escribir 23 metros cuadrados. Ahí va. Y quiero que ese 2 aparezca como un índice. Entonces voy a escribir sub. ¿Sí? Marcando el 2. Y ahora vamos a probar el caso siguiente, que sería, por ejemplo, H2O. Y ese 2 va a ser sub. ¿Sí? Entonces guardo y chequeo y lo ven allí chiquitito. Al final tenemos el 23 metros cuadrados y el H2O. ¿Sí? Bien, lo que les dejo luego en el último PDF, ¿sí? Es justamente otras etiquetas semánticas para el marcado de texto, donde vamos a ver los acrónimos, abreviaturas, citas, referencias y dirección. Todos estos casos están explicados y con un ejemplo. Y me gustaría que, a modo de práctica, ustedes puedan ya ir primero descargándose el brackets, luego leyendo este material que les dejo y al final ponerse a practicar estas etiquetas que estuvimos viendo en este video, en esta clase, con títulos, párrafos, contexto simulado y estas etiquetas que yo les mostré, más la aplicación de estas otras que ven por aquí, ¿sí? Como para hacer citas, citas largas, citas pequeñas, para marcar un texto como si fuera, digamos, el título de un trabajo artístico o la dirección, una dirección, ¿sí? Cada uno tiene su ejemplo, así que es muy sencillo de seguir y de probar. Bien, cualquier consulta que pueda producirse con respecto a lo que está mostrado, lo que queda mostrado en este video y al material, que yo también luego les voy a subir un poco más de material como para ampliar todos estos temas. Todas las dudas que puedan surgir las vamos a charlar entonces en el foro, ¿sí? Bien, cualquier cosa también me pueden escribir un mensaje a través de la plataforma. Esto es todo entonces por hoy. Nos vemos la semana que viene. Que sigan bien, ¿eh?